6 de la mañana, 35 minutos. Saludamos hasta ahora a la doctora Liliana Triana. Ella es la nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Triana, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Aquí, pendiente de esta emergencia sanitaria que hubo en nuestro país y apoyando en todo lo que podemos desde la parte científica. Muchísimas gracias, doctora. Esta semana, muchos expertos aseguran, será una de las semanas más duras en términos de pacientes infectados, diagnosticados y afectados. ¿Qué se puede esperar en términos de números, doctora? Bueno, decir unas predicciones exactas es muy difícil. Precisamente ayer estábamos viendo diferentes modelos predictivos porque en nuestro país no estamos haciendo suficientes pruebas. Igual el gobierno está trabajando en eso y por eso autorizaban las pruebas rápidas, porque las pruebas de PCR, que eran las que antes solamente podíamos usar, estas pruebas de PCR, que son las pruebas en realidad diagnósticas, no era que no quisiera el gobierno comprarlas, era que simplemente no podíamos encontrar quién nos las vendiera. Con estas pruebas de tamizaje rápido, que son las pruebas rápidas, si bien no podemos hacer diagnóstico, podemos llegar a más población para de esa manera hacer lo que se llama epidemiológicamente un screening o un tamizaje y saber cuántos tenemos enfermos. Y obviamente de esa manera también empezar a trabajar en los contagiados. Doctora Triana, ¿cuál es el verdadero indicador que debemos estar los colombianos pendientes? Se lo pregunto porque en esto hay diferentes maneras de interpretar la situación. En Colombia, claro, el número de casos. En Colombia, claro, el número de muertos. Pero cuando usted ve los detalles del número de hospitalizados en UCI, según lo que está informando a esta hora el INS, es solamente de 76 personas en camillas, en unidades de cuidados intensivos de 76. ¿Cuál es el verdadero número que debemos estar los colombianos pendientes y con el ojo puesto? Bueno, si tú bien decías al principio cuando entré en la emisión yo al aire, está claro que normalmente el promedio el promedio de la subida abrupta y vertical de la curva se da no antes de la cuarta semana, que cumplimos el 6 de abril. El primer caso fue el 6 de marzo. Entonces cumplimos las 4 semanas el 6 de abril. O sea que, como estamos viendo las estadísticas, estamos empezando a aumentar el número de enfermos. Estamos empezando en esa curva vertical. Lo importante tener en cuenta que vean los colombianos, lo ideal sería ver la curva de enfermos, de fallecimientos y de posibles contagios, porque es que esa es la clave para esta enfermedad, porque han podido, los que están más adelante que nosotros en la enfermedad y han podido de alguna manera contenerla, esa es la clave. Repito, ¿cuál es la clave? La clave no está en cuántos fallecen o en cuántos se enferman. Repito, la clave para poder suspender esa subida abrupta que vamos a empezar a tener. La clave está en que no se contagien más. ¿Y cómo hacer para que no se contagien más? Bueno, tenemos que empezar a seguir de manera epidemiológica aquellos casos que encontremos positivos. Por eso es tan importante empezar a hacer los test. Si usted está positivo, hay que empezar a hacer la ruta epidemiológica de ahí ese momento para atrás, 14 días por lo menos, con quién estuvo usted en un contacto estrecho, sin protección, para de esa manera esa persona es un sospechoso de tener la enfermedad y hay que también ir y hacer las pruebas. Y así sucesivamente de ahí para atrás. Esa es la clave para poder contenerla. Y en eso está trabajando el gobierno, por eso autorizaron las pruebas rápidas, por eso están las IPS, que son las EPS, que son las encargadas de tomar las pruebas, están haciendo todas las rutas. Aquí en mi ciudad ya están tratando de habilitar que sea en el carro, en una de sus sedes de una de las EPS, para poder empezar a tener más pacientes testeados y de esa manera tener una mejor idea de cómo estamos de la enfermedad. Sí.
Doctora Triana, le saluda William Calderón. Nos decía usted anteriormente que se ha trabajado en distintos modelos predictivos tratando de encontrar un camino para tomar las medidas más adecuadas y de esa manera contener la enfermedad. De esos modelos predictivos, ¿cuál es el peor escenario que se plantea para Colombia? Pico de enfermedades y de personas enfermas y pico de muertes. ¿Cuál es el peor escenario? Y además, teniendo presente esa situación que plantea ese escenario, ¿hasta dónde sería conveniente, según esa posibilidad, ampliar una cuarentena en Colombia? Bueno, primero voy a empezar por la cuarentena. Nosotros, digámoslo, aplaudimos la decisión del presidente de ayer de prolongar la cuarentena. Sin embargo, entendemos que nuestro país es un país frágil y el hecho de alargarla hasta final de abril pues va a afectar más fuerte a nuestra economía. Podría estar una revuelta social secundaria porque en nuestro país habrá mucha gente que no tiene que comer. Pero si estamos hablando de la pandemia como tal y si estamos hablando de salvar vidas, la decisión de correr la fecha de la cuarentena la vemos con buenos ojos como médicos. Recordemos que como médicos juramos el juramento hipocrático, que pena ser redundante, que es siempre dar lo mejor al paciente y nunca hacer daño. Y en esos términos era correcto la toma de la corrida de la cuarentena. Sin tener Doctora que Lina, olvidar ¿cree usted? Sí. Dale, tranquilo. ¿Cree usted que nuestro sistema de salud se llegue a sobresaturar en algún momento por cuenta de la llegada masiva de pacientes? ¿Cómo estamos en camas y cómo estamos si hacen falta eventualmente médicos? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que el hecho de haber entrado en cuarentena temprana, porque si comparamos a Colombia con otros países a nivel mundial, el día que se inicia la cuarentena, nosotros estamos siendo un poco diferentes a los demás, porque normalmente en los otros países la cuarentena inicia alrededor del día 40, en los países que tenemos ya históricos, que van más adelantados que nosotros. Nosotros, sin embargo, hicimos una cuarentena al día 19, y eso nos podría dar unas ventajas en cuanto al desarrollo de la enfermedad, mas no tenemos certeza en ese sentido. Pero repito, aunque muchos hablamos de que la cuarentena fue tarde, hubiéramos querido cerrar fronteras antes, si nos comparamos con otros países, empezamos esa cuarentena antes, fue temprana, comparados con los demás. Repito, países como China, Europa, que empezaron cuarentena 40 días, 40 y pico días, 50 y pico de días, y nosotros al día 19. Eso nos dio una ventaja grandísima, porque al empezar la cuarentena en el día 19 nos dieron tiempo para prepararnos mejor. Me refiero a todo lo que es el sistema de salud, porque si ustedes saben, y lo que habíamos compartido con ustedes antes, nosotros teníamos una ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo de un 80%, normalmente 70-80% de pacientes enfermos no COVID. El hecho de hacer la cuarentena, suspender todo lo que eran las actividades médicas ambulatorias, hace que haya menos pacientes en esas unidades de cuidado intensivo. Y también nos dio tiempo para hacer lo que llamamos las zonas de expansión. No estamos listos, creo que ningún país del mundo está, desafortunadamente, cuando llegan los picos grandes de atención de pacientes, todos al tiempo queriendo entrar a una unidad de cuidado intensivo. La pregunta es que según las predicciones que tenemos, sí vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener la capacidad instalada, así hayamos hecho las zonas de expansión, de acuerdo a la demanda que se va a presentar de pacientes, según las predicciones. Pero entre más tengamos esas zonas de expansión preparadas, más pacientes podremos salvar. Pero como le digo, empezamos la cuarentena temprana al día 19, puede ser que cambie y no tengamos esas predicciones, digámoslo, tan negativas como se muestran. La pregunta del millón es ¿cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena? Porque entendemos que el país no puede, por la pandemia del COVID, pues acabar todas sus empresas. Sería catastrófico. Pero en los modelos que se han revisado, si hacemos la que se llama cuarentena intermitente, ¿en qué consiste? Básicamente que cuando se abre la cuarentena, se quita la cuarentena y empieza la gente a circular,
y entonces se empiezan a ver aumento exponencial de los casos de enfermos que requieren atención hospitalaria de unidad de cuidado intensivo, y cuando ya se ve que el sistema se está sobresaturando otra vez, entonces vuelve y se entra a cuarentena, se llama cuarentena intermitente. Para eso, entonces, tendríamos que seguir construyendo y construyendo y construyendo unidades de cuidado intensivo, y como hemos visto en otros países que tienen un recurso más fácil a la mano, no han podido lograrlo. Entonces, por eso uno dice que el modelo sería viable. El mejor modelo, digámoslo, bueno, la cuarentena es una opción, aunque veíamos que en las curvas de la predicción a veces la cuarentena como la estamos viviendo nosotros no baja del todo, digámoslo, esos picos que no queremos tener. China, que es uno de los países que podemos estudiar más, entendió que la cuarentena no era solo la solución, y por eso empezaron a hacer otras medidas que son una cuarentena selectiva, hablando de que hacemos el trazado, como explicaba, epidemiológico de ese contacto positivo y todos los que están atrás de él, y esos pacientes tienen que estar en una cuarentena obligatoria. China tomó medidas de tener, por ejemplo, a esos pacientes, los enfermos en hospitales, en unidades de cuidado intensivo. Aquellos que tenían la enfermedad y no requerían hospitalización, en unos hospicios o en unos hoteles o en dormitorios universitarios, ¿sí? Donde sacaban a todo el que hubiera tenido un contacto con un paciente positivo, así todavía no tuvieran el test positivo, los metían en estos sitios, y de esa manera lograron contener la enfermedad. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Necesitamos nosotros hacer eso también? Y en eso me imagino que está trabajando el gobierno. El gobierno, durante esta emergencia, a nivel del gremio de la salud, ha escuchado cuando estamos hablando de situaciones con base científica que consideramos que se deben realizar. Obviamente, como todos, siempre habrá algo que queremos más. Así somos, digámoslo, a nivel de gremio y a nivel de ser humano. Pero obviamente, la parte de la cuarentena era lo que estábamos pidiendo, repito, sin tener en cuenta, sin olvidarnos, porque muchos dicen, claro, es que los médicos son idealistas. No podemos olvidarnos de la situación actual de nuestro país a nivel de la parte de la economía, de que la gente está aguantando hambre, prolongarla más, va a aguantar más hambre, y por eso estamos mirando otras posibilidades de modelos para poder darle ese sustento al gobierno. A nivel de bioseguridad, seguimos trabajando con el gobierno para que se mantenga toda la bioseguridad para los trabajadores de la salud, que desafortunadamente en otros países ha sido repetitivo. ¿Y qué es lo repetitivo? Cuando llega el pico, que repito, no sabemos si va a empezar ahora, pero normalmente es entre los 30 y los 60 días, ya que estamos entrando en el área 30, 60 días es lo que estamos viviendo ahora. Por eso esperamos que sí llegue ese pico, y según las predicciones es importante tener en cuenta que muy probablemente vamos a sobrepasar la capacidad instalada y la capacidad humana de atenderlo. ¿Por qué la capacidad humana? Vale. Doctora, pero entonces lo que le entiendo es que los colombianos podemos estar tranquilos porque se han tomado todas las medidas necesarias para prepararse para lo que viene. Así sepamos que pues que van a ser demasiados los infectados, pero por lo menos lo que está al alcance del país se ha hecho para la tranquilidad de los colombianos. En estos momentos podemos decir que el gobierno ha trabajado fuertemente. No será suficiente, pero sí está trabajando a nivel de todo. Usted no se imagina todos los decretos que saca todos los días en cuanto a aranceles de los insumos de COVID para que no suban tanto, en cuanto para que los recursos lleguen a los hospitales para poder que se compren esos insumos. Ahora estamos solicitando que haya un control de precio estricto para algunos insumos que se necesitan durante el COVID-19, que se quiten los IVAs a estos insumos, porque si bien los dineros ya están llegando a los hospitales, obviamente hay usura a nivel de la existencia de estos materiales. Entonces, si llegaron 10 pesos y supuestamente con esos 10 pesos se podían comprar 100, ahora vemos que con 10 pesos el hospital no puede sino comprar 50. Entonces, necesitamos por eso que el gobierno tome esas medidas que esperamos que esté tomando. Él todos los días está tomando medidas para tratar de ayudar en esta crisis.
Obviamente también la parte de la bioseguridad es importante, porque si no se pueden comprar los insumos, entonces los enfermos, ya ustedes ya saben, creo que ya hemos hablado bastante de eso, los médicos y el personal de salud se enferma, y si el médico y el personal de salud se enferma, entonces vamos a tener también un déficit en el recurso humano, que en este momento no tenemos, ¿sí? Por eso también se han tomado varias medidas para tener ese recurso humano, digámoslo, listo en primera línea. Y ahí también han habido algunas discusiones, que van a hacer unas convalidaciones express. Se habló y se entendió que lo importante es que tenemos esos médicos aquí, tenemos ese ejército de médicos listos para trabajar, pero no los contratan, ¿sí? Entonces, la salida no es como pensaba el gobierno hacer las convalidaciones express que ayer hicieron. La salida es que contraten los médicos que están desempleados, que los tenemos, pero no los emplean. Entonces, esa es la primera línea que deberían empezar a usar. Claro. Todo el personal médico que está desempleado. Aparte, también se ha trabajado con los estudiantes de medicina y los residentes para que también ayuden sacando más médicos, ¿sí? Pero repito, primero contratemos los médicos que están ahí listos y que no los están contratando. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muy interesante este diálogo para poner todo esto en perspectiva y poder entender qué podemos esperar de esta cuarentena, qué podemos esperar del desarrollo de las medicinas, qué podemos esperar de estos próximos días. Le agradecemos mucho por su tiempo, es usted muy gentil. No, gracias a ustedes y por estos espacios, porque de verdad necesitamos aclarar información y educar a nuestros colombianos en esta emergencia sanitaria. Muchas gracias.